La tarde era lluviosa y gris, como si el cielo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Elena. Sentada frente al espejo de su habitación, se miraba sin realmente verse, mientras los pensamientos revoloteaban descontrolados por su mente. Elena era una mujer fuerte, elegante y siempre serena, conocida por mantener la calma en cualquier situación. Pero aquel día, ni siquiera ella podía esconder el caos emocional que sentía por dentro. Un simple mensaje de texto había roto en pedazos su realidad perfectamente construida. «Tu esposo no es quien crees», decía el mensaje anónimo que recibió esa misma mañana, acompañado de una foto que mostraba a su marido, Alberto, abrazado a una mujer desconocida y sosteniendo en brazos a un niño pequeño que se parecía demasiado a él. Elena había pasado horas examinando la fotografía, buscando indicios de una falsificación, pero su corazón ya conocía la verdad. La expresión de felicidad en el rostro de Alberto era demasiado auténtica, demasiado real para ser mentira. Aquel hombre, con quien había compartido 20 años de matrimonio, le había ocultado algo inimaginable: otra familia, otra vida. Mientras miraba por la ventana las gotas de lluvia deslizándose por el cristal, Elena recordó momentos felices con Alberto. Las vacaciones en Cancún, las cenas románticas, el nacimiento de sus propios hijos, Andrés y Daniela, ahora adolescentes. La imagen perfecta de su vida se desmoronaba lentamente, como un castillo de arena ante una ola despiadada. Pero la furia y la confusión comenzaron a transformarse lentamente en determinación. Elena no era una mujer que aceptara derrotas fácilmente, y menos aún una mentira tan grande. Debía descubrir toda la verdad, por más dolorosa que fuera, y enfrentarse a ella con valentía. Con manos temblorosas, revisó nuevamente el mensaje que acompañaba la fotografía, donde aparecía una dirección y una fecha. Era el día siguiente, el cumpleaños del hijo oculto de su esposo. ¿Debía asistir? ¿Qué encontraría allí? ¿Podría soportarlo? Las dudas la consumían, pero la necesidad de respuestas era aún más poderosa. Sabía que tenía que enfrentar aquello para recuperar el control de su vida. A la mañana siguiente, Elena eligió cuidadosamente un vestido elegante y discreto, adecuado para una fiesta familiar pero sin llamar demasiado la atención. Respiró profundamente antes de subir al auto, dirigiéndose hacia el destino que cambiaría para siempre su vida. La dirección correspondía a una hermosa casa ubicada en una tranquila zona residencial, decorada con globos, guirnaldas y colores alegres, contrastando irónicamente con la tristeza y la tensión que Elena llevaba en su interior. Aparcó su vehículo a cierta distancia y caminó lentamente hacia la entrada. Podía escuchar desde lejos la música infantil, las risas y los sonidos alegres típicos de una celebración familiar. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de cruzar una frontera de la cual jamás podría regresar. Elena entró discretamente al jardín trasero, mezclándose entre los invitados sin ser detectada. Allí estaba él, Alberto, radiante, jugando con un niño pequeño que no podía negar su parentesco. A su lado, la mujer de la fotografía, sonriente y aparentemente feliz. Elena sintió una punzada de dolor mezclada con ira, pero respiró hondo, manteniendo la compostura. Necesitaba más detalles, necesitaba escuchar alguna conversación que aclarara cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo aquello. Caminó lentamente por el jardín, fingiendo interés por la decoración y la comida, hasta situarse cerca de un grupo de mujeres que hablaban animadamente. Pronto, la conversación reveló más de lo que Elena había imaginado. Alberto llevaba años viviendo una doble vida. Viajaba frecuentemente por negocios, pero en realidad dedicaba esas ausencias a su otra familia. El pequeño se llamaba Santiago, cumplía 4 años, y Alberto parecía haber convencido a todos allí de que él y la mujer eran una pareja perfecta. Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Elena, pero ella apretó los puños con fuerza. Su vida, su familia, sus hijos, todo era parte de una gigantesca mentira, creada por el hombre al que había amado incondicionalmente. En ese momento, Alberto levantó la vista casualmente hacia donde estaba Elena.
y durante un breve instante, sus miradas se cruzaron. Su rostro perdió instantáneamente el color, revelando miedo y sorpresa en partes iguales. Elena, sin embargo, mantuvo una expresión firme, transmitiéndole claramente que sabía toda la verdad. Si quieres seguir descubriendo todos los secretos impactantes que esta historia guarda, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y dale me gusta a este video. Comenta qué harías tú en el lugar de Elena. Sigamos con la historia. Sin dejarle tiempo para reaccionar, Elena giró lentamente y salió de la fiesta, dejando a Alberto paralizado, atrapado en su propia mentira. Ahora ella era quien tenía el poder y estaba decidida a utilizarlo para revelar todas las verdades ocultas y recuperar la dignidad que merecía. Sabía que aquella batalla apenas comenzaba y que la tormenta aún no había mostrado su verdadera intensidad, pero estaba preparada para luchar hasta el final, porque Elena no solo estaba decidida a enfrentar a su esposo, estaba decidida a recuperar su vida y reconstruir su mundo, cueste lo que cueste. Elena condujo sin rumbo fijo durante horas, tratando de calmar el torbellino de emociones que se arremolinaban en su pecho. La imagen de Alberto sosteniendo al pequeño, Santiago se había grabado en su mente, dolorosa y clara, como una cicatriz que jamás se borraría. Se sentía traicionada, engañada hasta lo más profundo de su alma, y eso despertó una rabia que nunca antes había conocido. Finalmente, regresó a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, pintando el cielo con tonos rojizos y púrpuras que contrastaban cruelmente con su oscuro estado emocional. Al entrar, observó con melancolía los retratos familiares colgados en las paredes del salón. Las sonrisas congeladas en aquellas fotografías ahora parecían una burla cruel de la realidad que estaba viviendo. Apenas entró en la habitación, Elena se dejó caer sobre la cama, mirando al techo mientras intentaba procesar todo lo sucedido. De pronto, escuchó el sonido familiar de la puerta principal abriéndose y supo de inmediato que era Alberto quien había llegado, probablemente dispuesto a explicarse o, peor aún, intentar inventar alguna excusa. El simple pensamiento hizo que su pulso se acelerara aún más. «Elena, ¿estás aquí?», preguntó Alberto con voz dudosa y temblorosa desde el pasillo. Ella no respondió. Esperó pacientemente hasta que escuchó sus pasos acercándose lentamente hacia la habitación. Alberto abrió la puerta suavemente, con cautela, como si temiera enfrentar la furia que sabía que había desatado. «Tenemos que hablar», susurró. Él incapaz de mirarla directamente a los ojos, Elena se levantó lentamente de la cama, irguiendo la espalda con una dignidad implacable, sus ojos fijos en él con una mezcla de decepción y desprecio. «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar?», preguntó con frialdad, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Después de años de mentiras, después de haberte burlado de nuestra familia». Alberto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada acusadora de Elena. «Nunca fue mi intención hacerte daño, Elena. Te juro que...» «¿Nunca fue tu intención?», interrumpió ella con voz dura y cortante. «Llevas años engañándome. ¿Qué esperabas que pasara cuando lo descubriera? ¿Pensabas que nunca llegaría este momento?». Alberto tomó aire profundamente, luchando por mantener la compostura. «Sé que cometí un error, Elena, lo sé, pero las cosas se complicaron demasiado rápido y ya no supe cómo manejarlo». «No tienes idea de lo que has hecho, Alberto», replicó Elena, interrumpiéndolo nuevamente. «Has destruido nuestra familia. Has jugado con mis sentimientos y los de nuestros hijos. ¿En qué estabas pensando?». Él levantó la vista por primera vez, mostrando un rostro cargado de culpa y angustia. «No puedo justificar lo que hice, pero quiero explicarte cómo sucedió todo. Necesito que entiendas». «No necesito entender tus razones, Alberto», respondió Elena con firmeza. «Necesito la verdad. ¿Quién es esa mujer? ¿Y cómo te atreviste a tener otro hijo mientras estabas conmigo?». Alberto suspiró profundamente, su voz quebrándose ligeramente. «Se llama Lorena. Nos conocimos en un viaje de trabajo hace 5 años. Nunca planeé enamorarme ni formar una familia con ella. Pero sucedió, y cuando nació Santiago,
Ya no supe cómo parar. Elena sintió una punzada aguda en el corazón al escuchar la sinceridad dolorosa en sus palabras, pero rápidamente recuperó su compostura, recordando que él era el responsable de todo aquel desastre. ¿Y ahora qué, Alberto? ¿Pretendías mantener esta doble vida para siempre? ¿Cuál era tu plan?, preguntó con amargura. Él permaneció en silencio por unos segundos, buscando inútilmente las palabras correctas. Finalmente respondió con voz débil: no lo sé. No tenía un plan. Me sentía atrapado y no sabía cómo salir de esta situación sin hacer daño a nadie. Sin hacer daño. Mira el daño que ya has hecho, exclamó Elena con indignación, incapaz de contener más su rabia. Nuestros hijos no merecen esto. Yo no merezco esto. Toda mi vida fue una mentira, Alberto. La conversación se detuvo abruptamente cuando Andrés, el hijo mayor, entró inesperadamente en la habitación. Había escuchado desde afuera y estaba claramente conmocionado por lo que acababa de descubrir. ¿Es cierto, papá? ¿Tenemos otro hermano?, preguntó el joven con una mezcla de incredulidad y enojo en su voz. Alberto lo miró, abrumado y con lágrimas asomándose en sus ojos, asintiendo lentamente, incapaz de emitir palabra. Elena abrazó a Andrés con fuerza, tratando de protegerlo del impacto devastador que sabía que esa revelación causaría en sus vidas. «Vete, Alberto», ordenó Elena con voz firme y llena de determinación. «Sal de esta casa ahora mismo. Necesitamos tiempo para procesar todo esto, y sinceramente no puedo ni mirarte a la cara». Alberto salió lentamente de la habitación, derrotado, sabiendo que había perdido toda oportunidad de salvar lo que alguna vez fue su familia perfecta. Durante los días siguientes, Elena decidió investigar más a fondo. No quería quedar atrapada en dudas o mentiras adicionales. Necesitaba descubrir si aquella mujer conocía realmente toda la verdad sobre ella y sus hijos, o si también había sido víctima de los engaños de Alberto. Contrató discretamente un investigador privado, y las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. Lorena no solo sabía de la existencia de Elena, sino que siempre había estado consciente de que Alberto estaba casado y tenía otra familia. Aquella revelación fue aún más dolorosa, porque significaba que ambas habían aceptado vivir en una situación imposible, aunque por motivos completamente distintos. La decepción, la ira y la frustración crecieron aún más dentro de Elena. Aquella historia no solo la había destruido emocionalmente, sino que también estaba a punto de convertirse en un escándalo capaz de sacudir todas las vidas implicadas. Elena comprendió que necesitaba tomar el control definitivo de la situación, enfrentar a aquella mujer y poner fin al drama que estaba consumiendo su vida y la de sus hijos. La decisión ya estaba tomada. Elena sabía exactamente qué hacer. A continuación, aunque eso implicara confrontar cara a Lorena y exigir respuestas que solo ella podía darle. Se preparó emocionalmente, sabiendo que lo que venía sería aún más doloroso, pero necesario para recuperar su dignidad y proteger a sus hijos. Aquella noche, Elena miró nuevamente el espejo, pero esta vez encontró a una mujer diferente, fuerte, decidida y dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para reconstruir su vida. La verdadera batalla acababa de comenzar. 2 semanas después de aquel desgarrador descubrimiento, Elena se encontraba frente a una elegante cafetería del centro, con el corazón latiendo con fuerza. Había logrado contactar a Lorena por medio del investigador privado, quien le facilitó un número telefónico. Fingiendo ser una periodista interesada en entrevistarla por un tema familiar, una pequeña trampa cuidadosamente elaborada, Elena logró que Lorena aceptara reunirse sin saber quién realmente era. Elena observaba desde el auto cómo la mujer llegaba al lugar, perfectamente vestida, elegante, con esa seguridad silenciosa que solo tienen aquellas que creen estar en una posición de privilegio. Verla en persona despertó sentimientos encontrados. Rabia, sí, pero también una inexplicable tristeza. No porque le compadeciera, sino porque entendía en lo más profundo lo que significaba construir una vida sobre la sombra de otra mujer. Entró al local con pasos firmes, sin vacilar,
y se sentó directamente frente a ella. Lorena la miró con curiosidad, sin reconocerla de inmediato, hasta que Elena, con una voz serena pero cargada de tensión, dijo: «No soy periodista, me llamo Elena, soy la esposa de Alberto». La expresión de Lorena se transformó por completo. De la confianza pasó al desconcierto, luego al pánico, y finalmente a una frialdad defensiva que intentó ocultar el remolino interior. «Así que por fin nos conocemos», dijo Lorena cruzando los brazos. «Supongo que vienes a reclamar lo que ya sabías desde hace tiempo». «No, vengo a escuchar la verdad de tu boca», respondió Elena sin levantar la voz. «Quiero entender cómo llegaste a formar parte de esta farsa». Lorena miró por la ventana un instante, como si buscara en el horizonte una versión menos incómoda de sí misma. Finalmente respondió: «Lo conocí sabiendo que era casado. Me dijo que su matrimonio estaba muerto, que solo estaban juntos por los hijos, que dormían en habitaciones separadas. Me pintó una historia de hombre atrapado que solo necesitaba un poco de luz en su vida». «¿Y tú le creíste?», preguntó Elena, conteniendo su enojo. «Quise creerle. Quise pensar que él se enamoraría lo suficiente como para empezar de nuevo, pero nunca lo hizo. Siempre volvía contigo, siempre te elegía a ti». Las palabras de Lorena, aunque dolorosas, revelaban más de lo que ella misma pretendía. También era una víctima, no de Elena, sino de las promesas huecas de un hombre que jugaba a dos bandas. La complicidad no la hacía inocente, pero sí humana. Elena la observó en silencio, con una mezcla de desprecio y lástima. «¿Santiago sabe que su padre tiene otra familia?», preguntó finalmente. «No», respondió Lorena bajando la mirada. «Cree que él es un héroe, un papá perfecto que lo visita porque trabaja mucho. No puedo destruir esa imagen. Aún no. Entonces prepárate, porque la verdad va a salir a la luz, y no seré yo quien la esconda». Elena se levantó sin decir más, dejando a Lorena sola en la mesa, con el peso de una realidad que ya no podía evitar. Si esta historia te tiene atrapada como a miles de personas, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios cómo crees que Elena debería enfrentar lo que viene. Tu opinión importa más de lo que imaginas. Al regresar a casa, Elena encontró a sus hijos viendo televisión. Había evitado contarles todos los detalles para protegerlos, pero entendía que no podía mantenerlos en la oscuridad para siempre. Esa misma noche, después de cenar, los reunió en la sala con el corazón en la garganta. «Quiero contarles algo difícil, pero es importante que lo escuchen de mí», empezó con la voz temblorosa. Andrés, aún dolido desde la primera confrontación, frunció el ceño, mientras Daniela la miraba con ojos grandes y húmedos. «Papá tiene otro hijo, un niño pequeño, con otra mujer, y vivió una vida paralela durante años sin que yo lo supiera». El silencio que siguió fue tan espeso como la niebla de una madrugada de invierno. Andrés se levantó sin decir palabra y salió de la habitación. Daniela se quedó allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin emitir sonido alguno. «No sé cómo vamos a superar esto, pero lo haremos juntos. Somos una familia, y aunque su padre haya roto esa unidad, yo estoy aquí. Siempre estaré aquí para ustedes», agregó Elena, sintiendo cómo su voz se quebraba por primera vez. Durante las semanas siguientes, la casa se llenó de una tristeza espesa, de conversaciones suspendidas, de miradas largas y silenciosas. Pero también comenzaron a tejerse nuevas formas de cariño, de solidaridad silenciosa entre madre e hijos. Los tres estaban heridos, pero se tenían, y eso era el comienzo de todo. Sin embargo, lo que Elena no sabía era que la historia estaba lejos de haber terminado, porque mientras ella intentaba recoger los pedazos de su familia rota, Alberto tomaba decisiones que cambiarían el curso de todo. Una tarde, mientras volvía del supermercado, Elena recibió una notificación de un banco que no usaba con frecuencia. Al abrirla, su rostro palideció. Una transferencia de más de 80.000 euros había sido realizada desde una cuenta conjunta a otra fuera del país. Llamó inmediatamente al banco, pero la transferencia ya estaba en proceso. Era irreversible. El nombre del destinatario,
una cuenta internacional a nombre de Lorena Martínez. Elena se sintió mareada. Aquello no era solo una traición emocional, era un golpe financiero brutal. Aquel dinero era parte de su herencia, parte del futuro de sus hijos. Alberto había planeado huir, empezar una nueva vida con Lorena y el niño. La traición adquiría nuevas capas, más oscuras y calculadas. Ya no se trataba de un hombre débil atrapado entre dos mundos, era algo más. Era ambición, era manipulación. Y si Elena había jurado antes que lucharía, ahora estaba decidida a ir más allá. Esa noche, tras dejar a sus hijos dormidos, Elena se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar. Llamó a su abogado, pidió acceso a los documentos financieros, rastreó los movimientos de las últimas semanas. Descubrió que Alberto había vendido discretamente una propiedad que tenían en común y había desviado otros fondos usando una empresa ficticia. La imagen del esposo amoroso se transformaba cada vez más en la de un hombre frío, capaz de traicionar sin pestañear. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue descubrir un detalle oculto en los registros de la escuela de Santiago. El niño había sido matriculado con un apellido falso. No era Santiago Martínez, como ella creyó. Era Santiago Robles, el mismo apellido que Alberto había usado en su juventud, antes de conocerla. ¿Qué más le estaba ocultando? Elena cerró el computador, pero no los ojos. No podía dormir. Su mente ardía con preguntas, hipótesis, planes. Ahora sabía que había una historia aún más grande detrás de aquella doble vida, y estaba decidida a descubrirla. Aunque tuviera que escarbar en lo más oscuro del pasado de Alberto, aunque tuviera que ir hasta el infierno para traer la verdad de vuelta. Elena despertó antes del amanecer, con la firmeza de quien ha dejado de llorar para empezar a actuar. No había más espacio para la ingenuidad ni para la espera. Sabía que el hombre con quien compartió más de la mitad de su vida no era solo un mentiroso. Era alguien que, en silencio, había construido umbral tras umbral de engaños que ahora amenazaban comerse todo lo que ella amaba. Se vistió con rapidez y se dirigió directamente al despacho del abogado que había contratado días antes. Esta vez no estaba allí como una mujer traicionada, sino como una madre y una estratega dispuesta a proteger el futuro de sus hijos a toda costa. Necesito saber todo sobre sus movimientos financieros, contactos, propiedades ocultas, cuentas, en el extranjero, todo, dijo con determinación. Su abogado, un hombre canoso de voz pausada y mirada aguda, asintió con seriedad. Estamos rastreando, Elena, y lo que ya encontramos es inquietante. Alberto tiene otra identidad fiscal en Panamá. La cuenta donde transfirió el dinero está vinculada a una empresa fantasma llamada R&M Investments, registrada a nombre de Lorena. Elena cerró los ojos por un segundo. Ya no se trataba solamente de una traición pasional, era una estafa emocional y patrimonial completa. La persona que una vez fue su compañero de vida había diseñado con precisión la destrucción de su familia, mientras tejía en las sombras una nueva historia, como si su vida real fuera apenas un error administrativo. ¿Puedo demandarlo penalmente?, preguntó sin rodeos. Podemos iniciar un proceso civil por fraude y apropiación indebida, además de pedir medidas cautelares para bloquear cualquier otro movimiento de dinero. Pero si Lorena colabora con él, el caso será más complicado. Elena asintió. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentar a Lorena una vez más, pero esta vez no con preguntas, sino con pruebas. Horas después, volvió a buscarla. Esta vez, Lorena no pudo esconder su sorpresa. No esperaba volver a verla. ¿Qué más quieres?, preguntó con tono irritado. La verdad completa, pero ahora con pruebas, respondió Elena, dejando sobre la mesa copias de los documentos bancarios, las escrituras de la propiedad vendida y los datos de la empresa en Panamá. Lorena palideció. Por un instante, pareció comprender que aquello ya no era un drama sentimental, sino un abismo legal en el que ambos estaban cayendo. No sabía que él estaba usando tu dinero, susurró casi en shock. ¿De verdad?, replicó Elena con dureza.
¿No sabías que esas cuentas no eran suyas, sino compartidas conmigo? ¿No sabías que ese dinero era también para nuestros hijos? Lorena no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Si colaboras conmigo, puedo convencer a los abogados de no incluirte como cómplice. Pero si sigues protegiéndolo, tú también pagarás las consecuencias, advirtió Elena con firmeza. En 1911, ese instante, Lorena rompió en llanto. Por primera vez desde que comenzó todo, mostró vulnerabilidad real. Yo solo quería una vida para mi hijo, una vida estable, con un padre presente. No sabía que él era capaz de esto. Sí lo sabías, pero elegiste no ver, sentenció Elena. Ahora tienes la oportunidad de redimirte. Ayúdame. Lorena accedió. En los días siguientes, proporcionó a los abogados registros, correos, mensajes y transferencias. La red de engaños que Alberto había tejido comenzaba a desmoronarse con cada documento que llegaba a manos del equipo legal. Mientras tanto, Alberto parecía intuir que el cerco se cerraba. Intentó llamar a Elena en repetidas ocasiones, dejó mensajes, incluso fue a buscar a los hijos al colegio sin previo aviso. Andrés se negó a hablarle. Daniela, entre lágrimas, le pidió que no volviera. Una noche, sin avisar, se presentó en la casa. Elena lo recibió en la puerta, bloqueando el paso con el cuerpo. No tienes nada que hacer aquí, Alberto. Necesito explicarte. No necesitas explicarme nada. Tengo todas tus explicaciones en documentos bancarios, correos falsificados y contratos truchos. Ya no se trata de una traición, se trata de un delito. Era mi dinero también, gritó él perdiendo la compostura. Mentira. Vendiste una propiedad sin consentimiento legal. Trasladaste fondos de una cuenta conjunta sin autorización. Eso es robo. Y además, usaste una identidad falsa para esconderlo todo. Por primera vez, Alberto no tuvo palabras. Por primera vez pareció darse cuenta de que lo había perdido todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz quebrada. Voy a salvar a mis hijos de ti. Voy a llevar esto hasta donde tenga que llevarlo. Si tengo que verte en prisión, lo haré, pero no permitiré que sigas destruyendo lo que no te pertenece. Al día siguiente, Elena presentó formalmente la demanda. La historia, que comenzó con una fiesta de cumpleaños ajena, ahora se desarrollaba en juzgados, declaraciones, audiencias y documentos legales. Pero para Elena no era una venganza, era justicia. Con el paso de las semanas, la comunidad comenzó a murmurar. Nadie imaginaba que el matrimonio perfecto escondiera una tragedia tan profunda. Pero Elena no se escondió. Al contrario, habló con dignidad en cada lugar que pisó. Respondió a las preguntas con franqueza y miró a todos con la frente en alto. Un periodista local la contactó para hacerle una entrevista sobre el caso. Aunque dudó al principio, aceptó. No para exhibirse, sino para hablar por todas las mujeres que han sido traicionadas y silenciadas durante años. La traición no siempre llega en forma de gritos o golpes. A veces llega con flores, con silencios largos, con excusas hábiles. Pero sigue siendo traición, dijo frente a las cámaras, mientras la nota se volvía viral entre mujeres que veían en ella un ejemplo de coraje. Sus hijos, al verla en televisión, sintieron por primera vez en meses una chispa de orgullo en 1922, medio del caos. Andrés, que había guardado silencio desde la primera revelación, se acercó a ella una noche y la abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte, mamá. Esa noche, Elena comprendió que ya no estaba sola, que la batalla, aunque larga y dolorosa, estaba valiendo la pena, porque había recuperado lo más importante: el respeto de sus hijos, su dignidad y el control de su vida. Y aunque aún quedaba el juicio final, ella ya no era la misma. La mujer que entró a una fiesta buscando respuestas había renacido como una guerrera, y el mundo finalmente comenzaba a verlo. La mañana del juicio llegó con un aire denso, casi eléctrico, como si incluso el cielo supiera que aquel día marcaría el fin de una era en la vida de Elena. Frente al espejo, se ajustó la blusa con precisión, como quien se coloca una armadura antes de entrar al campo de batalla.
Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una fuerza nueva, forjada por meses de dolor, indignación y valentía. Afuera, la prensa se agolpaba en la entrada del tribunal. El caso había llamado la atención no solo por los montos desviados, sino por la historia de engaño personal y la red de mentiras que envolvía a un hombre aparentemente ejemplar. Pero para Elena ya no se trataba de titulares, se trataba de justicia. Se trataba de mirar al hombre que había destruido su mundo y decir sin temblar: «Hasta aquí». El tribunal estaba lleno. En la primera fila, sus hijos estaban sentados, en silencio, sus rostros serios y atentos. Lorena, visiblemente afectada, había decidido colaborar con la justicia, testificando en contra de Alberto a cambio de una reducción en la acusación por complicidad. Había entregado pruebas cruciales y admitido su error públicamente, convirtiéndose sin querer en pieza clave del caso. Cuando Alberto entró a la sala esposado, el murmullo fue general. Ya no era el hombre altivo y elegante de antes. Su rostro estaba pálido, su ropa arrugada, y su mirada evitaba a toda costa encontrarse con la de Elena. Ya no podía esconderse detrás de excusas, ni comprar tiempo con promesas. La verdad lo había alcanzado, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Durante el juicio, los abogados expusieron con detalle las maniobras fraudulentas que había realizado: la venta ilegal de propiedades, la transferencia de fondos sin autorización, la creación de empresas fantasmas y el uso de documentos falsos. Cada palabra era una daga en el aire, cada prueba un ladrillo más en la muralla que lo encerraba. Elena fue llamada a declarar. Caminó con firmeza hasta el estrado, respiró hondo y habló. No con odio, sino con la convicción de quien ha sido. Herida pero no vencida. Durante más de 20 años confié en un hombre que llevaba una vida paralela. Me mintió no solo a mí, sino a nuestros hijos. Me robó no solo dinero, sino tiempo, energía, años. Pero hoy no estoy aquí como víctima. Estoy aquí como alguien que eligió no callar, dijo con la voz serena, mientras la sala quedaba en un silencio absoluto. Al terminar su testimonio, regresó a su asiento entre aplausos ahogados y miradas cómplices de otras mujeres en la sala. No buscaba admiración, solo quería cerrar el capítulo. El juez, tras horas de deliberación, dictó sentencia. Alberto fue condenado por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. 5 años de prisión, restitución parcial de los fondos y pérdida del derecho a administrar bienes comunes. No era la victoria perfecta, pero era una victoria. A la salida del tribunal, el sol brillaba como no lo había hecho en meses. Elena levantó la vista al cielo y sonrió por primera vez en mucho tiempo. No porque todo estuviera solucionado, sino porque había recuperado algo invaluable: su voz. En los meses siguientes, Elena continuó reconstruyendo su vida. Vendió la casa donde vivieron juntos, se mudó con sus hijos a un nuevo lugar y abrió una pequeña consultoría para ayudar a otras mujeres a detectar señales de abuso financiero en sus relaciones. Lo que comenzó como una pesadilla se transformó en un propósito. Lorena, por su parte, se mudó a otra ciudad con Santiago, decidida a darle una vida nueva, lejos de las mentiras. Aunque no volvió a hablar con Elena, le envió una carta meses después, agradeciendo su fortaleza y expresando su deseo de que algún día el perdón pueda encontrar un lugar entre ambas. Andrés ingresó a la universidad y Daniela retomó sus clases de danza. Poco a poco, la familia volvió a respirar. Las cicatrices quedaron, sí, pero también quedó la certeza de que el dolor, cuando se enfrenta con coraje, puede transformarse en libertad. Una noche, mientras Elena leía un libro en la sala, Daniela se le acercó y le preguntó: «Mamá, ¿cómo hiciste para no rendirte?». Elena cerró el libro, la miró a los ojos y respondió: «Porque no me rendía por mí. Me mantenía en pie por ustedes. Y porque entendí que a veces, cuando todo se derrumba, es la vida dándote permiso para construir algo mucho mejor». Si esta historia te conmovió, si sientes que te dejó una enseñanza o simplemente no pudiste dejar de escuchar, suscríbete ahora mismo al canal, dale me gusta al video
y comenta qué fue lo que más te impactó. Nos ayuda a seguir compartiendo historias reales, valientes y profundamente humanas. Gracias por estar aquí.